no, no me pueden ver así, yo tengo que salir adelante. O los hombres no lloran. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos escuchado decir los hombres no lloran? O no muestres tu vulnerabilidad porque eso puede hacer que otras personas te vean débil. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado decir esta frase? Si me estás viendo por primera vez, mi nombre es María Angélica Soto y te doy la bienvenida a Reflexionando en Voz Alta. El tema de hoy me parece sumamente importante porque vivimos en tiempos donde se aplaude el yo puedo sola, todo está bajo control, yo soy fuerte, no necesito ayuda. Y aunque esa imagen puede parecer admirable, muchas veces es solo una imagen, una armadura que usamos para no mostrar lo que en realidad llevamos por dentro. Pero hoy quiero recordarte algo que quizás necesitas escuchar con un corazón abierto. Ser vulnerable no es ser débil, es ser real. Y Dios no se asusta con nuestra vulnerabilidad. Al contrario, Él obra precisamente ahí. Muchas veces confundimos vulnerabilidad con dar lástima, con estar derrotados, con no tener fe, pero no es así. La vulnerabilidad no es quedarse en el dolor, es reconocer el dolor y dejar que Dios actúe ahí. Hoy te quiero mostrar varios ejemplos bíblicos, como siempre, para inspirarnos de que hubo personas dentro de la palabra de Dios que en medio de sus luchas, en medio de sus debilidades, pudieron ver al Señor. Personas que como tú y como yo hemos pasado dificultades, vicisitudes y que también podemos ver la mano del Señor. La primera persona de la cual yo les quiero hablar es de Job. En la Biblia hay un libro que se llama precisamente así, Job. Job fue un hombre justo e íntegro y aún así Job lo perdió todo. Su familia, su salud, sus posesiones. Y en medio de su dolor, él no fingió estar bien. Job lloró, se lamentó, se preguntó muchas cosas, pero lo hizo delante de Dios. Job no escondió su vulnerabilidad y Dios no solo lo escuchó, sino que lo restauró. Job nos enseña que sí se puede estar roto y seguir confiando. Y eso no nos hace menos espiritual. Te hace humano en las manos de Dios. Y me parece súper interesante hablar de Job en esta primera parte, porque vamos a hablar de varios personajes de la Biblia. Pero me parece súper interesante que hablemos de Job porque él era una persona muy devota al Señor y era una persona que siempre estaba pendiente de cumplir los votos ante el Señor. Sin embargo, él pasó por un episodio muy duro. Ya hablamos de esto, que él perdió su familia, salud, posesiones y muchas otras cosas. Y en medio de la lectura de este libro nosotros podemos encontrar las veces en las que Job abrió su corazón al Señor, en las que Job se quejaba, hablaba de lo que él sentía, porque ser vulnerable ante Dios no nos hace exponernos a su bondad, a su gracia, a su fidelidad, a su misericordia. Ser vulnerables ante Dios, eso nos expone a poder ver el poder de Dios en nuestras vidas. Y así fue, porque al final del libro, ya cuando Dios tiene una conversación con Job, pues Job termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjense que Job como quien dice, no, yo no me voy a quejar y voy a quejarme con Dios por todo esto. Y no, él terminó diciendo esa frase tan linda, o sea que su vulnerabilidad permitió que Job pudiera entender aún más del amor, de la grandeza, del poder de Dios. Otro personaje del cual podemos hablar en el área de la vulnerabilidad es de Agar. Ella no es que fue un gran personaje, pero sí cumplió un papel importante en la vida de Abraham y Sara.
Se conoce la historia de Abraham y Sara porque Dios habló a Abraham y le dijo que él le iba a dar una descendencia, que le iba a dar un hijo de la promesa con Sara. Esto era como que algo como increíble, no creíble, porque Sara y Abraham tenían entre 100 y 90 años. Entonces Sara, hasta dice la Biblia que ella se rió de esto. Sin embargo, como pasaba el tiempo, y a veces somos así, nos adelantamos a los acontecimientos, Sara tenía una sierva, una esclava, que su nombre era Agar. Y ella le dice a Abraham, bueno, ya que Dios te prometió a ti tener un hijo y todo eso, pues métete con Agar y así tienes ese hijo que Dios te prometió. Bueno, Abraham no lo pensó 2 veces y estuvo con Agar. Entonces Agar, ella, bueno, tuvo un hijo con Abraham. No era el hijo que Dios les había prometido porque un tiempo después, pues Dios le prometió, lo que le prometió Dios a Abraham y a Sara, lo cumplió con Isaac. El hijo que tuvo Abraham con Agar se llama Ismael y el hijo que tuvo con Sara era Isaac, que fue el hijo de la promesa. Sin embargo, antes de que esto sucediera, Agar tenía como una preponderancia dentro de donde ellos vivían y ya no se creía esclava, sino como que la señora de la casa. Cuando Sara tiene a Isaac, Ismael se mete con Isaac. Esto molesta mucho a Sara y le dice a Abraham, o ella o yo. Bueno, las novelas también se encuentran en la Biblia. Entonces, Agar, en medio de eso, pues Abraham decide, pues por Sara. Y deja a Agar y le dice, bueno, adiós, goodbye contigo. Esta mujer era sierva, fue despreciada, se quedó sola en el desierto. Desde cualquier ángulo estaba en su punto más vulnerable. Y justo ahí Dios la encuentra, no en el palacio, no cuando estaba fuerte, sino en el desierto. Porque en el desierto ella se queda sin comida para darle al niño y ella se pone a llorar. Incluso ella pensó que ahí en el desierto iban a perecer. Pero ahí Dios se aparece, le muestra un arroyo para que el niño tome agua. Y Dios se aparece a su vida y ella le dice, tú eres el Dios que me ve. Entonces fue maravilloso porque en medio de su vulnerabilidad ella pudo ver la mano de Dios y por eso le dijo, tú eres el Dios que me ve. Entonces nosotros a veces no necesitamos gritar desesperados para que Dios nos escuche, sino que en medio del silencio, en medio de nuestro llanto, Él ya nos miró. Agar no fue una víctima eterna. Dios le dio dirección y propósito. Dios hace algo con los corazones heridos, no los descarta. Él no despreció a Agar ni le dijo, ay no, o sea, el hijo que tú tuviste con Abraham, ese no es el hijo de la promesa. No, todo lo contrario, Dios también lo hizo a él una nación poderosa. También Dios le prometió esto a ella y lo cumplió. Otro ejemplo que me parece sumamente importante en esta área de la vulnerabilidad es Elías. Elías es conocido como un profeta. De hecho, una de esas grandes hazañas que él tuvo fue cuando Dios derrotó por medio de él a los profetas de Baal. Entonces, después de la victoria, Elías le vino el cansancio. Elías venía de esa gran victoria donde dejó en el terreno a los profetas de Baal. Y él obtuvo una amenaza por la que era esposa de ese rey en el momento. Y le dijo que como él se había metido con sus profetas, ella lo iba a matar. Entonces él, en medio de todo eso, fue y se escondió. Y estaba cansado. Y vulnerablemente se expresa ante el Señor y le dice, por favor, ya, yo creo que mi tiempo se cumplió, quítame la vida. Pero Dios, en su poder, en su bondad, Él entendió el cansancio de Elías. Y Él permitió más bien que Elías fuese alimentado por cuervos, le mostró un río, lo dejó descansar para después comisionarlo. Dios
permitió que él tuviese su espacio de vulnerabilidad. Pero en medio de ese espacio de vulnerabilidad, Dios también se mostró ante él con milagros portentosos. Entonces, Elías fue vulnerable, pero a la vez fue sostenido por la presencia de Dios. Entonces, en los 3 casos que hemos estado viendo ahorita, lo más maravilloso de todo es que Dios no nos juzga porque, somos vulnerables, fuimos vulnerables, sino como que más bien, en medio de nuestra vulnerabilidad, Dios se muestra. Dios se mostró con Agar, Dios se mostró con Job, Dios se mostró con Elías. Él se reveló aún más en su poder, en su misericordia con ellos, en medio de la vulnerabilidad. Porque cuando Elías estaba ahí de fuerte, no sucedió eso. Cuando Agar se creía la señora de la casa, tampoco sucedió nada. Pero en medio de ese quebranto, en medio de esa vulnerabilidad, Dios se mostró. Y así también lo hizo con este próximo ejemplo, que a mí me encanta, que es Pablo. Yo cuando estaba haciendo este tema me venía Pablo a la mente, porque Pablo era una persona fuerte. De hecho, antes de él tener un encuentro con Dios, con Jesús, él mataba a los cristianos. Entonces Pablo era erudito, era celoso con la ley, él conocía de la A a la Z la ley y por eso es que él perseguía a los cristianos. Pero en medio de todo, cuando ya Pablo se convierte al Señor y él sigue con esa inteligencia, porque obviamente Dios le dio toda esa sabiduría, cuando él pudo entender todo como de la A a la Z en la ley se cumplía en Jesús todas esas cosas, él tenía un problemita y la Biblia lo describe como un aguijón en la carne. Entonces, él en medio de esto le dice al Señor, ay no, Señor, por favor, ya, quítame esto, quita esto de mí. Y él le dice, yo le he dicho esto al Señor, que me quite esto de mí. Pero la respuesta del Señor ha sido, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso era como que, wow, siéntete siempre vulnerable porque eso va a hacer que tú dependas de mí. Cuando yo hablo de la vulnerabilidad y doy estos ejemplos, no estoy hablando de que nosotros seamos víctimas ante los demás ni estemos dando lástima, porque no se trata de eso. Se trata de poder llegar a los pies del Señor, de poder venir, Señor, mira, me está pasando esto, tengo esta situación, me siento expuesto, vulnerable, me siento triste, para que Dios pueda actuar. Porque cuando nosotros nos creemos fuertes, realmente estamos siendo muy débiles. Pero si nos amparamos en la gracia de Dios, estamos siendo fuertes, porque así lo dice su palabra. Diga el débil, fuerte soy. Y el mejor ejemplo de todos, como casi siempre, yo termino con este máximo ejemplo, que es Jesús. Jesús, yo no puedo cerrar sin hablar de Jesús. En Getsemaní, antes de irse a la cruz, él dijo estas palabras. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y esto para mí fue de impacto. ¿Por qué? Porque Jesús dice en la Biblia, en Filipenses, que él no escatimó ser el Hijo de Dios. Aún siendo Hijo de Dios, él se presenta en el Getsemaní y le dice, Señor, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús pidió compañía, él se llevó a 3 de sus discípulos. Él lloró, se angustió, que aún dice la Biblia que las gotas de sudor que él en medio de su angustia botaba eran gotas de sangre. Pero él aún así fue obediente y fue fuerte. ¿No es poderoso saber que Jesús mismo fue vulnerable? Él es el máximo ejemplo de todos. Démonos el permiso de abrir nuestro corazón ante Dios y ser vulnerables ante Él, porque esto va a permitir que nosotros podamos ver su poder en nuestras vidas. Si has llegado hasta aquí, te doy 1000 gracias y te pido, por favor, que te suscribas al canal si no lo has hecho, que des like, que comentes y que compartas. Entonces, sí, el máximo ejemplo de todos estos es Jesús. No se escondió en su dolor, lo presentó ante el Padre. Él nos da permiso también a nosotros a no tener que fingir todo el tiempo que estamos bien. ¿Conocerán a alguien así o hemos sido de esos? Porque Jesús fue vulnerable, nosotros también podemos serlo. No nos escondamos detrás de esa máscara.
Quizás hoy estás en ese punto en el que te sientes cansado, triste, agotado, vacío, y has sentido que si lo muestras vas a parecer débil, que vas a decepcionar a la gente, porque a veces hay gente que nos rodea que dice, no, es que él es fuerte, él puede con eso, pero a veces no tenemos que escondernos para estar decepcionando a nadie. Déjame decirte algo con todo el amor del mundo. Tu vulnerabilidad puede ser el puente para que otros encuentren esperanza. La vulnerabilidad es ser humilde ante el Señor. La vulnerabilidad nos hace ser humildes. Señor, reconozco que siento esto y que no puedo con esta situación. Y yo estoy segura de que esa humildad va a hacer que Dios actúe, porque la Biblia dice que Dios mira de lejos al orgulloso, pero el humilde halla gracia delante de sus ojos. No escondas tu proceso por miedo, no le pongas filtro a lo que Dios quiere usar para bendecir a otros. No todo el mundo necesita ver tu fuerza. Algunos necesitan ver cómo Dios actúa en tu debilidad. Así como le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Te doy muchas gracias por darte el tiempo de escuchar este video. Te pido también de favor que lo compartas con alguien que crees que necesita. A veces hay gente que nosotros creemos fuerte, pero por dentro están teniendo luchas impresionantes, que si ellos lo ponen a los pies del Señor, como Job, como Pablo, como Agar, como Elías, como el mismo Jesús, van a poder ver la gloria de Dios. Una de las cosas que yo veo hermosas es que esa vulnerabilidad de Jesús ante el Padre, el fruto que trajo es podernos acercar a Él confiadamente. Es ese velo que se rasgó en dos y que permitió que nosotros hoy podamos tener esa cercanía con el Padre por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Así que no guardes esto para ti, compártelo, dale like, comenta y si Dios permite, nos vemos en nuestro próximo video de Reflexionando en Voz Alta.